a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando solo con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, solo que lo vamos a seguir haciendo vía Skype, ya que don Francisco está en Washington. Con él vamos a estar hablando alrededor, vamos a tocar el tema de quiere dar su comentario alrededor de la educación en este país, el rumbo que lleva la educación en este país. Lo que comentamos nosotros, que en vez de buscarle soluciones a un tema que es tan importante y que todo el mundo dice que es clave para el país, que es el fortalecer de la educación, en Nicaragua vamos dando pasos para atrás. La calidad de la educación va para atrás. Ahora, para colmo, pues se reducen hasta los números de días que los estudiantes van a recibir de clase. También vamos a estar hablando con el doctor Aguirre Sacasa alrededor de cómo ven en Washington, qué reacción hay en Washington alrededor de el movimiento que hizo el presidente Ortega alrededor de Roberto Rivas. Las reformas electorales que aquí expertos constitucionalistas dicen que el procedimiento fue ilegal. Vamos a ver cómo lo miran, cómo se mira, cómo se está viendo esto en Washington. Vamos a estar hablando también alrededor de este jueves, hay un foro en Washington que va a tocar los peligros o las relaciones del hemisferio con lo que es Latinoamérica con los Estados Unidos, donde van a haber expositores como la embajadora actual de los Estados Unidos en la OEA, en las Naciones Unidas, la señora Haley, va a estar el senador Marco Rubio, va a estar Luis Almagro, va a estar Ileana Ross, y también ha sido invitado para participar Bosco Matamoros. Voy a preguntarle al doctor Aguirre alrededor de ese foro. Vamos a estar hablando también el día, tengo entendido, ayer mis fuentes del norte, pongámoslo de esa manera, me avisaron de que ya está la comisión de la OEA en Nicaragua, que vino bajo un alto secretismo, ya está aquí en Nicaragua, pequeña la delegación, y que ya se empezó a reunir con el gobierno. Por un lado es bueno que ya esté aquí, por otro lado es malo el secretismo y la falta de transparencia. Si quiere la OEA recuperar credibilidad sobre su actuar en Nicaragua después de lo que hizo el año pasado, no es esta la mejor manera. La mejor manera es ponerlo todo sobre la mesa, sobre todo si es algo tan importante y tan trascendental y clave para el país como son las reformas a la ley electoral y sus procedimientos alrededor de eso. Entonces, si aquí va a estar una reunión de secretismo con el gobierno y solo va a estar hablando con el gobierno y haciéndole consultas al gobierno, hombre, va mal. No va a tener resultados ni dentro, ni va a recuperar credibilidad aquí en Nicaragua, y menos que vaya a tener credibilidad internacionalmente. Ayer vi una entrevista que le hizo CNN al señor Almagro, secretario general de la OEA, donde fue bien firme en su posición con Venezuela, fue bien firme al hablar de lo que es la democracia y lo que debería y la lucha que hay por la democracia en los países de Latinoamérica. Pero cuando se le preguntó por Nicaragua, se hizo el baboso. Cuando se le preguntó que si la OEA debería reunirse o no aquí en Nicaragua, en una delegación que estuviera presidida por Roberto Rivas. Entonces dijo que no estaba enterado alrededor del tema y que no se podía pronunciar. Cuando todo el mundo sabe que eso es ridículo. Él ya está muy bien enterado de lo que pasa aquí en Nicaragua. Vamos a ir a un corte comercial para aprovechar al máximo a nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype desde Washington.
Nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. Claro que no. Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Buenos días, amigos televidentes. Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros conectado vía Skype nuestro invitado desde Washington, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Buenos días, doctor Aguirre, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Aquí siempre unido a ustedes en el Canal 15 y con vos en particular a través de esta maravilla que es el Skype, ¿verdad? Siempre dice, varios de sus amigos me dicen, jodido, es increíble cómo se ha adaptado el doctor Aguirre a la tecnología, dice, a pesar de que antes la rechazaba, dice. No, yo nunca la he rechazado, lo que pasa es que uno va poquito a poco comprendiendo cómo cada una de estas cuestiones funciona. Y este Skype es una maravilla, se lo recomiendo a la Embajada Norteamericana en lugar del sistema de telecomunicaciones que ellos utilizan para hablar con el Tesoro, por ejemplo. Doctor, comencemos, quería tocar el tema, ayer que estábamos hablando y hemos estado hablando alrededor de la agenda para el programa, íbamos a tocar el tema de la educación, el tema de la situación, cómo nos están viendo en Washington, cómo nos están viendo en Washington ahorita, qué reacción ha habido después de lo de Roberto Rivas. Vamos a hablar también de su opinión alrededor del nombramiento de la nueva secretaria de adjunta para Latinoamérica, la señora Kimberly Beer. Comencemos con lo de la educación, si quiere, su comentario. Bueno, muy rápidamente, antes de entrar a educación, no olvides, Jaime, que nosotros somos las voces clamando en el desierto en cuanto a los precios de energía y en particular en las bombas de Nicaragua, ¿verdad? Yo quería comentarte que hoy en día el precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos es $2.57 por galón.
y yo le eché gasolina en la zona donde está mi finca, en Virginia, hace un par de días en $2.37, porque vos sabés que en los Estados Unidos los precios no todos son los mismos y una gasolinera puede tener un precio y a otra cuadra otro. Pero el promedio norteamericano es 2.57 y por lo que estaba viendo en los diarios principales de Nicaragua, el precio de Nicaragua, aunque bajó un poquito este fin de semana, todavía anda cerca de los $4 el galón. O sea que hay una diferencia de $1.40 entre lo que nosotros pagamos en Nicaragua y el precio promedio en los Estados Unidos. Otra cosa que quería comentar sobre el precio de energía es que el precio del crudo que nosotros importamos hoy amaneció en $59.25, que es una rebaja de aproximadamente un 8% en los últimos 10 días. O sea que de continuarse esta tendencia, y no tengo por qué dudar que vaya a continuar, porque como conversamos nosotros, hay una producción de más de 10 millones de barriles por día en los Estados Unidos, una gran parte de eso por frackers, ¿verdad?, que ya tienen sus pozos perforados y que lo único que hacen es encender la energía para bombear cuando el precio es atractivo, y $60 o $59.25 es muy atractivo para ellos, y apagarlo cuando el precio baja demasiado. O sea que ya los Estados Unidos no es totalmente independiente en cuanto a derivados de petróleo, pero sí es un exportador neto de energía con sus exportaciones de carbón, de gas natural y obviamente de derivados de petróleo. Ese es un punto, ¿verdad? Tenemos que seguir martillando ese tema y esperar a ver en cuánto van a bajar los precios de los derivados de petróleo este fin de semana. No sé si vos tenés un comentario sobre eso o si pasamos a educación. Bueno, ya sabes que mientras aquí no se unan todos los sectores para reclamarle al gobierno y pedirle una explicación sobre la falta de transparencia en el precio que estamos pagando por el petróleo, por el combustible, la gasolinera, no va a suceder. Aquí vemos a un sector privado prácticamente callado totalmente. Ni COSEP ni ANCHAM se pronuncian alrededor del precio del combustible. Los mismos transportistas no se pronuncian porque algunos están siendo subsidiados, ¿verdad? Otros sí han amenazado de que si se pronuncian les van a quitar su licencia de transporte, y el consumidor en general lo que manifiesta es, se arrecha cuando le hacen las entrevistas, dicen que están enchichados para papá, pero hasta ahí nomás, cuando todo el mundo sabe que el gobierno está ocupando el principal importador del petróleo para quedar con eso, tratar de suplirse la falta de dinero que le está dando Venezuela por otro lado, que no está siendo suficiente porque siguen haciendo recortes y recortes, ¿verdad? Pero en fin, nosotros seguimos vamos a seguir pagando los chanchos, vamos a seguir siendo nosotros, mientras no tengamos lo que las gallinas ponen para reclamar nuestros derechos. Esa es la realidad aquí en Nicaragua. Pero poco a poco, Jaime, te aseguro que esta mala noticia, que es el precio de los derivados de petróleo, que tiene un impacto en toda la cadena de producción de Nicaragua, va calando y en algún momento podría ser la gota que derrama el vaso. Eso por un lado. Jaime, quería comentar un poco el tema de la educación. Vi tu homilía ayer sobre ese tema. Leí también un interesante artículo sobre educación de Humberto Belli que salió publicado ayer en la página de opinión de la prensa, y quería aportar unos cuantos granitos de arena sobre ese mismo tema. Ahora, quería comenzar con lo siguiente. No voy a entrar en los temas que vos mencionaste, el número de días, el otorgamiento prácticamente de títulos a nivel de secundaria y de primaria para siempre facilitar, digamos, la entrada al próximo nivel educativo, esencialmente para que la gente se sienta bien, ¿verdad? Yo no me canso de ver a personas que se gradúan incluso de universidades nicaragüenses
que tienen dificultad articulando su pensamiento, ya sea oral o por escrito, y que tienen dificultades en comprender. Pueden leer, Jaime, pero no siempre pueden comprender lo que están leyendo, ¿verdad? Entienden las palabras, pero no logran seguirle el hilo, digamos, a un párrafo. Y yo lo que quería comentar es lo siguiente. Primero, hay que tener mucho cuidado y no creer que solo aumentando los salarios de los maestros se cura el problema. Tampoco se cura invirtiendo más en las escuelas de primaria y de secundaria y obviamente de universidades, ni utilizando medidas como la relación de maestros y a estudiantes, ¿verdad? De lo que podría haber en nuestro país versus lo que hay en otras partes. Y te voy a decir por qué pienso eso. Después de tu homilía ayer, me metí a ver cuánto se le paga a un profesor o una profesora de secundaria en el Distrito de Columbia, vale decir, la capital de los Estados Unidos, Washington. Y el salario promedio que reciben esos maestros, esos profesores, es de $73,000 al año. Solo Nueva York, solo el estado de Nueva York le paga más a sus maestros. La inversión, o en el caso de Washington, el gasto por estudiante en los colegios públicos es de $14,500 al año. Y la relación de estudiantes a maestros es 12 estudiantes para cada maestro. Entonces estamos hablando de cifras astronómicas muy por encima o mucho mejor, digamos, que el promedio en la Unión Americana, y en algunos de estos casos la más alta de los Estados Unidos de América. Y sin embargo, la deserción de estudiantes en los colegios públicos de Washington, es decir, el número que no se bachillera, es el más alto de los Estados Unidos, y el desempeño de los estudiantes que se gradúan de las universidades o de los colegios privados de Washington, públicos de Washington, perdón, en las universidades es muy bajo. Entonces, no basta con solo tirarle dinero al problema. Tienen que haber reformas mucho más profundas. La familia se tiene que involucrar convenciendo a sus hijos que esta es una inversión en su futuro y que tienen que realmente dedicarse a estudiar en la medida que tienen la capacidad para hacerlo. Y sobre todo creo que tiene que haber una manera de valorar el desempeño del sistema educativo. Hay un examen, Jaime, que mundialmente se le da a los chavalos de 15 años, que se llama el PISA, que es una suerte de examen internacional de valoración de estudiantes. Obviamente todos los países desarrollados del mundo dan este examen, y muchos países latinoamericanos también, no solo los grandes como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, sino que pequeños de nuestro propio barrio como son Costa Rica y la República Dominicana, por darte dos ejemplos. Y sin embargo, Nicaragua no se ha abierto a este examen del PISA, que sería una herramienta poderosa para ver realmente cómo están preparándose nuestros estudiantes en los colegios públicos, porque ahí es donde van la mayoría de nuestros muchachos, y para ver qué son las medidas que hay que tomar para mejorar sus capacidades en matemáticas, o aritmética básica, su capacidad en lectura y en ciencias, por ejemplo. O sea que yo insto a las autoridades del Ministerio de Educación nuestra que analicen a esto, pero con el sustento de un examen PISA, que creo que se da cada 3 años, para ver realmente cómo estamos nosotros en comparación no solo a los otros países del mundo, sino que a los otros países de la cuenca del Caribe y además de Latinoamérica. El problema es, yo estoy de acuerdo, sí, el problema no es bien complejo. Hay que mejorar las condiciones de los maestros, hay que incentivar para que más gente capacitada quiera ser maestro,
hay que capacitar a los maestros, hay que actualizar a los maestros. Si la educación... Pero hay que motivarlos, porque yo cuando estuve en la Asamblea Nacional recuerdo que estaba a cargo de la Comisión Económica, que llegaban unos maestros que yo creo que nunca llegaban a las escuelas y que pasaban todo su tiempo cabildeando para un salario más grande para los miembros de sus gremios. Ahora, ellos tienen razón. Yo creo que los maestros nicaragüenses son los que menos ganan en el Istmo Centroamericano. Pero por otro lado, aunque se le fuera a duplicar el salario, no estoy seguro yo que con eso resolveríamos el problema. No, claro que no. Es que es todo, es complejo. Tiene que ser no una sola respuesta. Capacitación, incentivo económico, actualización, ser más disciplinado, exigir más disciplina. Ahora vos dejé una clase o no dejé una clase, vos pasaste el año. O sea, es una fiesta lo que hay sobre la educación en este país, y una fiesta hacia el deterioro, no usa fiesta, no algo para mejorar. Pero en fin, este es el gobierno que tenemos. Y cada país tiene el gobierno que se merece, así que a lo mejor eso es lo que nos merecemos los nicaragüenses. No sé si quiere tocar algo más sobre ese tema o cambiamos. Solo refutar el argumento de que tirándole plata al problema se resuelve. En primer lugar, no tenemos grandes cantidades de plata, pero al comparar nuestro gasto de educación como porcentaje del PIB con lo que pasa en otros países, no es la varita mágica que nos va a permitir solucionar el problema. Es muy profundo, es muy complejo, pero en el fondo lo que hace falta es una cultura que estimule a los maestros y a los estudiantes por partes iguales para sacar el país adelante. Totalmente de acuerdo. Vamos con la situación en cómo nos están viendo ahorita. ¿Cómo está, hombre? Hoy salió en el Nuevo Diario una serie de arrestos que se dieron en España sobre funcionarios venezolanos que habían sido acusados y señalados por crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, sobre todo que estuvieron trabajando muy de cerca con el gobierno de PDVSA. Varios de ellos fueron capturados en España y extraditados de España para los Estados Unidos. Quiere decir que ya hay una mayor ofensiva de los Estados Unidos hacia Venezuela. Hoy temprano, recibí unos videos, pero no he verificado su autenticidad, sobre que hay movimientos, tropas norteamericanas como que haciendo ejercicio junto con las tropas panameñas en Panamá. Entonces ya eso está levantando, si es verdad, pues está levantando sospechas. Por otro lado, se esperaba el secretario de Estado en su última visita en la gira por Latinoamérica en Jamaica, dijo que ya estaba en el escritorio del presidente Trump la alternativa de el embargo petrolero hacia Venezuela, ¿verdad? Y pareciera que esa iniciativa de ley tiene el respaldo de la mayoría de los países latinoamericanos y los países europeos. ¿Qué debe venir hacia Venezuela en estos días, hombre? Bueno, yo creo que has puesto tu dedo vos, Jaime, en tal vez el tema latinoamericano que más se mueve en los Estados Unidos. Esa noticia que vos acabas de divulgar y que apareció efectivamente en el Nuevo Diario de esta mañana es algo que reventó ayer, ¿verdad? Creo que son 5 los venezolanos que han sido formalmente acusados de lavado de dinero y de corrupción, todos ellos vinculados directa o indirectamente a PDVSA. Vale la pena aclarar, Jaime, que esto no es parte del Magnitsky, ¿verdad? Estas son acciones que está tomando el Tesoro americano, pero bajo otras figuras jurídicas.
O sea que esto lo que demuestra son dos cosas. Primero, que los Estados Unidos, si quiere, tiene muchísimas herramientas que puede utilizar para combatir la corrupción, que es uno de los temas que está de moda ahorita en Washington, ¿verdad? El tema de la corrupción y lo que la corrupción significa para el desarrollo y para el Estado de Derecho y la democracia en no solo los países de Latinoamérica, sino que todo el mundo. Ahora, uno de esos 5 ya compareció ante un juez federal en Texas, y los otros todavía no lo han hecho porque están en diferentes puntos en la tubería, digamos, de la extradición. Pero lo segundo que muestra este caso de PDVSA es que los Estados Unidos no está solo en la presión que le está poniendo. Tiene una relación muy estrecha con el gobierno español, siempre lo ha tenido, por lo menos en la época moderna, y con los países de la Unión Europea. O sea que ya no podés vos creer que te vas a capiar de las sanciones norteamericanas teniendo, por ejemplo, bienes en España o bienes en Francia o en Alemania o en Gran Bretaña, por ejemplo. En otras palabras, creo yo que esto es parte de una escalada en la presión que los Estados Unidos le está poniendo con aliados europeos y con aliados americanos, es decir, del subcontinente latinoamericano, al gobierno de Maduro. Y va a ser bien interesante, Jaime, lo que pasa o lo que pasará en la reunión de la Cumbre de las Américas a mediados de abril. Ayer mi prima hermana Helen Aguirre, ayer o antier, dio unas declaraciones en donde ella dijo que todavía se estaban cocinando y que no estaba listo todavía el pastel de todas las acciones contra Venezuela. Todavía no se ha tomado una decisión ejecutiva en la Casa Blanca sobre la utilización de las exportaciones e importaciones petroleras de Venezuela a Estados Unidos y de derivados de petróleo de Estados Unidos a Venezuela, pero es algo que se está considerando muy activamente en este momento en Washington. Se están barajando los costos y los beneficios de esta acción para los Estados Unidos y para el pueblo de Venezuela, pero algo se está cocinando y hay una gran inconformidad en Washington con la situación deplorable o cada vez más deplorable en Venezuela. Hoy salió... Ayer la Comisión Internacional de Derechos Humanos declaró ilegal las próximas elecciones de Venezuela que fueron convocadas, siendo la primera vez que se pronuncia en temas electorales, sentando la base inclusive para otras cosas que se pudiera pronunciar sobre Nicaragua, debido a la demanda que hay para allá, pero ese es otro tema que tocaremos en otro momento. El secretario de Estado Tillerson decía en Jamaica y en su gira que el embargo petrolero algo que iba a causar daño, sabía que algo que iba a causar daño al pueblo venezolano, pero también decía que causa más daño, hacer esto ya para presionar una solución o no hacer nada y dejar que el país continúe el rumbo que lleva. Entonces, pareciera que está preparando él, diplomáticamente estaba preparando él el terreno para que se venga un embargo petrolero. Si esa es la decisión que se toma, ¿verdad?, de hacer un embargo petrolero, ¿cuál es el impacto que tendría en Maduro? Porque sería uno de los únicos países que le paga todavía en efectivo el petróleo, creo que la India y los Estados Unidos, porque a China le debe reales más bien, y a Rusia pues todavía ahí no hay nada. ¿Qué impacto sería? Este sería el fin de Maduro, ahí sí tendría que renunciar. Bueno, quiero decirte, Jaime, que ahora en el Washington Post, a propósito del impacto del pueblo, ¿verdad?, sobre el pueblo de una acción como esta, que ya Venezuela está viviendo una crisis dramática socioeconómica. El nivel de asesinato, de homicidio, uno de los más altos del mundo, la inflación es la más alta del mundo, y lo que estaban contando relatando en este artículo de primera página en el Washington Post
periódico que se identifica con el Partido Demócrata, no es conservador en otra palabra, es que muchas familias venezolanas, como no le pueden dar alimento a sus hijos, lo están entregando a grupos que están encargando de esencialmente ponerlo o permitir que sean adoptados por ciudadanos o parejas que quieren adoptar hijos, ya sea en los Estados Unidos o en otros países latinoamericanos. Eso quizás es el indicador más dramático nuevo que tenemos de Venezuela, porque ya sabemos que no hay medicina en los hospitales, sabemos que no hay seguridad en la calle, sabemos que hay un desabastecimiento tremendo en los supermercados, pero que padres y madres estén desprendiéndose de sus hijos para que vayan a tener una mejor vida en otros países es algo que demuestra lo dramático que es esa situación. Y todo eso está creando un ambiente en la población norteamericana de que las cosas andan muy mal en Venezuela y que hay una responsabilidad hemisférica para tomar cartas en este asunto. Ahora, esto es importante para nosotros, Jaime, porque si bien es cierto que México y Venezuela, de los países latinoamericanos, son los que más atención tienen en los Estados Unidos, Nicaragua siempre está vista como una nación extremadamente cercana a Venezuela. Aquí ya está permeando la idea de que Nicaragua no es solo es incondicional, sino que le está dando un apoyo político a Maduro y a la dictadura venezolana, ¿verdad? Se considera que Maduro esencialmente, y Hugo Chávez antes, se dejaban asesorar mucho en temas políticos por Daniel Ortega. Esa es una cosa que se maneja ya aquí en Washington. Ok, doctor Aguirre, tengo que irme a un cambio, pero antes de irme al cambio quiero darle la pregunta. En los últimos días ha salido un rumor de que Harold Rivas, el hermano de don Roberto Rivas, y que era el ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, y su esposa, que era la cónsul, están en Washington. Que en vez de venirse a Nicaragua, se regresaron a Washington. Y que entonces ahí es donde comienza la especulación. Aquí se fueron a Washington, uno dice que ahí es donde vivían antes, que es donde han vivido toda la vida. Estarán negociando es la garantía para que no se le haga nada aquí a Roberto Rivas. Estarán negociando con los Estados Unidos. Usted que está allá, y Washington también aunque es grande, en política es bien chiquito, todo se sabe. ¿Está Harold Rivas allá? ¿Sabe algo al respecto? Vamos a un cambio y regresamos con su respuesta. Enamórate de la Feria de Descuentos Movistar. Compra tu smartphone LTE a precio de feria, porque asumimos el IVA. Visítanos en nuestros centros de atención del 11 al 17 de febrero y celebra la amistad con el mejor internet LTE de Nicaragua. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores.
más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. La poesía es un camino, como un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Más de 100 poetas de 56 países llegan a Nicaragua para celebrar la más grande fiesta de la poesía, en homenaje al hombre más nicaragüense del mundo, Fernando Silva, y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. Vamos todos a Granada del 11 al 17 de febrero al 14º Festival Internacional de Poesía de Granada. ¡Que viva la poesía! El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype desde Washington. Doctor Aguirre, ¿se sabe algo de Harold Rivas allá en Washington? ¿Está allá o no está allá, hombre? Bueno, mira, ¿seguí? No, solo esa es la pregunta. Mira, Harold, Jaime, y yo trabajé por 3 años con Harold cuando yo estuve embajador en Washington y él era el cónsul general de Nicaragua en la zona de Washington. Después, como sabemos, él pasó a ser el embajador de Nicaragua en Costa Rica y estuvo en ese cargo por más de 10 años. Ahora, lo que yo manejé en el momento que se dio a conocer de que Harold y su esposa Jenny habían sido destituidos de su cargo es que él iba a viajar a Washington. Pero después de eso, la verdad es que me desenchufé de ese asunto y no sé cuál es realmente el paradero final de él. Yo no sé si está acá, no he estado, quiero confesarte, en contacto con la embajada, y aunque estuviese, no sé si el embajador Campbell sabría si está Harold y si está la Jenny aquí en Washington. Okay. Creo que Jenny es ciudadana norteamericana. Es ciudadana americana, sí. Y que Harold, por lo menos cuando estaba en la embajada, creo que era residente norteamericano. O sea que el entrar a los Estados Unidos sería fácil. Ahora, la otra opción, él tenía realmente 2 otras. Una era quedarse en Costa Rica y la tercera es regresar pues a Nicaragua. Realmente la pregunta tuya es muy, muy relevante. No te puedo decir a ciencia segura dónde está Harold, pero si estuviera en los Estados Unidos, eso debería de ser un motivo de preocupación para el gobierno de Nicaragua. Hay que averiguar dónde está. Doctor Aguirre, ayer fuentes mías me dijeron de que ya la misión de la OEA, ya hay una misión de la OEA aquí en Nicaragua, que vino bajo bastante secretismo y hermetismo. Ya está empezando a trabajar con quien tenía que trabajar, no sé con quién estará reunido, nadie sabe, pero sí vino en secreto. Decía yo que por un lado, bueno, que haya venido, pero por otro lado, este secretismo
Y esta falta de transparencia no ayudan en nada a darle algún tipo de credibilidad a lo que podrá estarse negociando entre el gobierno y la OEA, porque nadie más sabe, pues. ¿Usted qué sabe? Alrededor de la visión que venía, supuestamente, y hasta aquí, ya se anunció que iba a estar aquí. Ayer entrevistaron al señor Almagro, y le hago la pregunta larga para que después se pueda desarrollar. Ayer entrevistaron a Almagro, dio una entrevista a Almagro en conclusión en el programa de CNN, larga la entrevista, como 45 minutos. Habló alrededor del tema de la democracia en Latinoamérica, habló bien duro sobre Venezuela, habló bien duro sobre Ecuador, y cuando se le tocó el tema de Nicaragua se hizo agüita. Dijo que no estaba enterado de muchas cosas, que no sabía lo de Roberto Rivas y que no se podía pronunciar, dejando, pues, para lo que aquí lo que vimos de esa entrevista, dijimos, no nos gustó, pongámosle, pues, que se haya hecho el baboso alrededor de estos temas. Sus comentarios. Bueno, yo creo en primer lugar, Jaime, que este diálogo, ese memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, que tiene una mecha muy larga, Jaime, porque se hablaba de un diálogo, digamos, en donde uno podría decir que la OEA podría ser una suerte de un intermedio o ¿cómo te podría decir yo? Un puente, pues, entre la sociedad política y la civil nicaragüense por un lado y el gobierno por otro. Eso ha quedado bastante, ¿cómo te diría yo? Ha quedado relegado como un segundo o tercer plano acá. Y yo creo que la respuesta del gobierno norteamericano al momento que lo ponen en la lista del Global Magnitsky Act a Roberto Rivas, prácticamente al mismo tiempo que la OEA emite su examen o su informe definitivo sobre las elecciones municipales de Nicaragua, demuestra que por lo menos en el Congreso no se le dio mucha credibilidad en el despegue de esa misión. Y uno de los problemas más grandes, volviendo a tu pregunta sobre cómo es percibido Nicaragua acá en círculos latinoamericanistas, es que Nicaragua es una suerte de Corea del Norte, no en el sentido de que es una amenaza militar para los Estados Unidos, como lo podría ser Corea del Norte con sus misiles, sino que en el hermetismo con que se manejan los temas acá en Nicaragua, la falta de transparencia. Esas son cuestiones que a nadie se le escapa, pues, aquí en Washington. Es más, se dice que puede ser más transparente el gobierno venezolano en cuanto a noticias que lo que es el gobierno de Nicaragua, en donde realmente, por ejemplo, una cosa que siempre me dicen es que Daniel Ortega, en los 10 o 11 años, 12 años que tiene de estar en el poder en esta segunda vuelta, ni una sola vez ha dado una entrevista, pues, con medios nicaragüenses ni con medios extranjeros. Entonces, todo esto da la sensación de que esa falta de transparencia obedece al deseo del gobierno de ocultar cosas. Entonces, el hecho que la OEA se esté prestando a ese juego, al hecho de que no se sepa ciencia segura si está la misión de la OEA ahí y si está, con quién se está reuniendo, es una cosa que no inspira confianza en la OEA, en el Congreso americano por lo menos. Ahora, yo todavía abrigo, pero porque soy optimista, una pequeña esperanza de que este mecanismo en algún momento vaya a servir para poner otra vez a nuestro país en el camino hacia una democracia representativa. Pero te quiero decir que la OEA tiene que cambiar su estilo y obligar al gobierno a cambiar su estilo también. Si va a prestarse para el juego intermediario a través de ese memorándum de entendimiento, debería la OEA de buscar mayor transparencia. Si no, está socavando su propia credibilidad. Quiero decirte que se comenta mucho acá también la postura de Almagro, no solo en Venezuela, sino que en Honduras. En el caso de Venezuela de una manera positiva, en el caso de Honduras como menos positiva, porque nadie aquí veía como serio el llamado de la OEA a que se repitiesen las elecciones en Honduras. Bueno, es que ahí hay un juego político fuera de
solo Honduras, pues. Pero veamos ahora, alrededor de, sigamos Nicaragua, el nombramiento de la nueva subsecretaria o el nombramiento de la que va a ser la subsecretaria de Estado para Latinoamérica. Tiene un background de trabajar en la agencia de la CIA, en la agencia de inteligencia, anduvo acompañando al secretario de Estado ahora que anduvo por Latinoamérica, y después de la gira fue que se anunció que era la que iba a ser propuesta. ¿La conoce? ¿Su comentario? ¿Cuál es el background que ella tiene? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que todavía no ha sido formalmente nombrada como la candidata de la administración Trump para la subsecretaría adjunta para Latinoamérica. Todavía no ha sido confirmado y hay otros nombres que se siguen barajando, ¿verdad? Pero esa es una de las muchas vacancias que existen no solo en el Departamento de Estado, sino que en todas las administraciones del presidente Trump, ¿verdad? Está actuando, sin embargo, como interino Paco Palmieri, que es una persona que conoce muy bien a Latinoamérica, es una persona que goza de prestigio en el Departamento de Estado y que tiene un conocimiento bastante bueno de Nicaragua. Y quiero decirte que también el que se encarga directamente de Centroamérica y de los países del Caribe, John Creamer, con quien me reuní recientemente en esta visita, es una persona que conoce íntimamente la realidad nicaragüense. Fíjate bien, Jaime, esta es una persona que estuvo en la embajada norteamericana en nuestro país cuando los Estados Unidos y Nicaragua rompieron formalmente relaciones en los años 80, ¿verdad? Finales de los años 80. Y él fue uno de los diplomáticos norteamericanos que se vieron obligados a abandonar a Nicaragua y regresar a los Estados Unidos cuando se dio ese rompimiento. O sea que John Creamer conoce a nuestro país casi tan bien como vos. Y entonces el hecho de que esté él allí, el hecho de que esté Paco Palmieri mientras se instala, si es que se va a instalar esta señora Breyer, quiere decir que nosotros como región tenemos interlocutores muy conocedores de la realidad nicaragüense en la persona de John Creamer y de Paco Palmieri, pero sobre todo de Creamer. Entonces usted no da por un hecho el nombramiento de ella. ¿Perdón? ¿Usted no da un hecho que ella vaya a ser ratificada? No, yo no pongo mi mano en el fuego sobre ningún proceso aquí en Washington, porque la realidad más grande que hay en esta ciudad, Jaime, y vos lo sabes mejor que la vasta mayoría de nuestros compatriotas, es que todo aquí pareciera ser una crisis. Por eso... Pero acláreme algo, porque entonces, ella fue propuesta por el presidente Trump y está esperando la ratificación, o no ha sido propuesta. Ella hasta por lo menos ayer ella no había sido formalmente propuesta por el presidente Trump. Es un nombre que se menciona en los corredores, pero todavía no ha sido propuesta. Por lo menos hasta donde yo sepa, no ha sido propuesta. Y he tenido contacto con gente del Departamento de Estado. Ahora, ¿qué reacción ha habido en Washington sobre la maniobra que hizo el presidente Ortega? Lo han tomado como que se está retando a los Estados Unidos, como que se está burlando a los Estados Unidos. ¿Cómo se ha tomado esta jugada que hizo el presidente Ortega reformando la ley electoral para permitir que Roberto Rivas siguiera en el Consejo Supremo Electoral? Bueno, en primer lugar, creo yo que aquellos que dicen que esta es parte de esa negociación con la OEA de ir reformando, digamos, la ley electoral y todo el proceso electoral, no se lo traga a nadie, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo que sigue el tema nicaragüense, y tengo que siempre repetirte esto porque muchos norteamericanos, incluso de los que están dedicados a temas de Latinoamérica, se concentran más en cosas como México y el Tratado de Libre Comercio, el tema de Cuba y sobre todo el tema de Venezuela. Pero dentro de aquellos que siguen de cerca a Nicaragua, ni uno se traga de que esto es parte de una reforma electoral que está siendo concertada
firmado con la OEA en el contexto de ese memorándum de entendimiento. Ahora, yo creo que nadie cree que es una movida sabia acá. Aquí se ve como una cuestión que fue montado para tratar de dar la impresión de que Roberto Rivas ya no, que había sido invisibilizado. Esa es una palabra que yo he inventado para decir que él ya puede todavía ostentar el cargo y ganar el salario que va con el cargo, pero que ya de hecho no tiene responsabilidades alguna. Es decir, él ha sido de facto destituido del cargo del Consejo Supremo Electoral, pero la manera en que se hizo demuestra la fragilidad, diría yo, de la institucionalidad de Nicaragua. Y te repito, nadie aquí ve esta reforma como algo constructivo, como algo que va allanando el camino para restablecer la credibilidad del sistema electoral. Nadie se cree eso. Es decir, es visto como una suerte de farsa. Ya el presupuesto de los Estados Unidos fue aprobado por 2 años. Eso sin que el presidente Trump tuviera que comprometerse con la ley de los inmigrantes, de los soñadores, que se le llama ya. Eso quiere decir que el presidente Trump debe unos cuantos favores a senadores y a congresistas que van a ser cobrados este año electoral, sobre todo para los congresistas y algunos senadores. Este jueves hay un foro en Washington que se toca el tema de la relación de Washington o los peligros de Washington hacia el hemisferio, hacia Latinoamérica, pues pongámosle, donde van a haber varios pesos pesados, digamos, donde va a estar la embajadora de las Naciones Unidas, la Nikki Haley, va a estar el senador Rubio, va a estar Luis Almagro, va a estar Liliana Ross, entre los que van a exponer, y 3 representantes de 3 países, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Esto significa que en el radar de Washington ahorita en Latinoamérica, el tema conflictivo, Nicaragua está entre los 3 países con problemas para los Estados Unidos, pongámosle pues. Y se habla del tema de la que se va a tocar mucho ahí, el tema de la injerencia rusa aquí en Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué debe venir, doctor Aguirre, para Nicaragua, hombre? Bueno, mira, te repito, estoy clarísimo y todos tenemos que estar clarísimos en Nicaragua de que ya estamos en la pantalla de radar. No estamos en la primera fila, porque te repito, ahí está México, está Venezuela y estaba hasta hace poco el tema de Honduras, por ejemplo, por las elecciones, ¿verdad? Pero indiscutiblemente Nicaragua está allí. Y desgraciadamente no solo nos ven a nosotros como un país en donde hay problemas serios de gobernabilidad interna, sino que ya se está manejando una retórica que me recuerda mucho a los años 80 y la época de la Guerra Fría. Se está hablando, y eso lo vimos en el borrador del NICAC en el Senado, ¿verdad?, que se está cuestionando la relación que existe estrecha y militar y de inteligencia entre Nicaragua y la Federación Rusa. Se está hablando también de la intimidad que existe entre el gobierno de Caracas y el gobierno de Managua. Se está hablando incluso, Jaime, se está cuestionando algo que antes era considerado un logro importantísimo de Daniel Ortega, como es el diálogo privilegiado que existe entre Daniel y el empresariado nicaragüense. Te digo que hace 2 o 3 años eso era visto como algo totalmente positivo, y ahora por lo que vimos en el comunicado de prensa con el NICA Act en el Senado, se está cuestionando esa relación. Entonces, Nicaragua está pasando por un momento muy delicado aquí en los Estados Unidos.
muy delicado. Y se debe de manejar esa relación con mucho cuidado, porque sobre todo en el Congreso hay muchas personas que se sienten incómodos con las cosas que están pasando en Nicaragua. Puede ser retórica, pero la retórica en un cierto momento llega a poner en peligro la realidad. Y te recuerdo, Jaime, que para nosotros los Estados Unidos es una tremenda realidad. Nuestra relación financiera, comercial con los Estados Unidos es igual al 40% de nuestro Producto Interno Bruto. Y lo último que podríamos hacer nosotros es poner esa relación en riesgo. Bueno, doctor Aguirre, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos nuevamente su apoyo con este programa, con Nicaragua, dándonos los puntos de vista desde allá, de Washington. Nos vemos la semana que viene y nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.